Paz sea con vosotros, hermanos y hermanas en la fe, en el silencio sagrado de este momento, donde las palabras encuentran su morada en el corazón y el espíritu se dispone a recibir la sabiduría eterna. Os invito a caminar conmigo por senderos antiguos, donde la verdad divina se revela en historias sencillas pero profundas. Que vuestros oídos se abran como tierra fértil y vuestras almas como jardines sedientos para recibir estas semillas de luz que han germinado en el huerto de la experiencia humana, regadas por las lágrimas de quien busca y alimentadas por la esperanza de quien encuentra. Permitid que el bullicio del mundo se desvanezca como bruma matutina y que en este espacio sagrado podamos contemplar juntos cómo el Altísimo teje su gracia a través de vidas ordinarias, transformándolas en testimonios extraordinarios de su amor infinito. Y os pido de corazón, queridos hermanos y hermanas, suscribíos al canal. Con este gesto sencillo, ayudáis a que más almas puedan escuchar la palabra, encontrar consuelo en la fe y ser fortalecidas por la sabiduría eterna. Vuestra suscripción no es solo apoyo, es también misión, es sembrar luz donde aún reina la oscuridad. Las manos que sanan lo roto. Cuando el amor vence al odio en el corazón de los pueblos, en los días cuando el sol parecía más áspero sobre las colinas de Judea, había una aldea llamada Bet Shalom, que llevaba un nombre irónico, pues la paz había huido de allí como pájaro espantado por la tormenta. Dos familias, los Benjaim y los Kedoshim, habían convertido aquella tierra bendita en campo de batalla invisible, donde cada mirada era una flecha y cada palabra una piedra lanzada con furia ancestral. La historia de su enemistad se perdía en la bruma del tiempo, como esas nubes que se forman en las montañas y nadie sabe de dónde vienen. Algunos decían que todo comenzó por un pozo, otros por una herencia, y los más viejos susurraban que había sido por el amor de una mujer que ya ni recordaba su propio nombre. Pero lo cierto es que el odio había echado raíces tan profundas que ya parecía parte del paisaje, como los olivos centenarios que crecían torcidos por los vientos del valle. Los Benjaim vivían en la parte alta de la aldea, donde las casas se agarraban a la piedra como caracoles a la roca, y desde allí miraban con desprecio a los Kedoshim, que habitaban en la parte baja, cerca del mercado y la fuente principal. Entre ambos sectores había una calle que nadie cruzaba, una frontera invisible pero más real que cualquier muro de piedra. Los niños aprendían a odiar antes que a caminar, y las mujeres enseñaban a sus hijas a apartar la mirada cuando pasaban junto a una casa de la familia enemiga. En el corazón de esta división vivía un niño llamado Daniel, hijo de Yosef Benjaim, un hombre cuyo corazón se había endurecido como cuero viejo bajo el sol del resentimiento. Daniel tenía 8 años y unos ojos que brillaban con esa curiosidad que aún no conoce los límites del mundo adulto. Su madre, Ruth, había muerto cuando él era pequeño, y desde entonces vivía solo con su padre, quien pasaba los días tallando madera con manos que temblaban más de ira que de vejez. Una mañana, cuando las primeras luces del alba pintaban de oro las piedras de la aldea, Daniel salió a buscar agua para el desayuno. Su padre le había dado instrucciones claras. Ve directo a la fuente, toma el agua y regresa por el mismo camino. No hables con nadie y, sobre todo, no te acerques a los Kedoshim. Son como serpientes que muerden aunque no las molesten, pero los niños tienen esa bendita desobediencia que a veces abre puertas que los adultos han cerrado con llave. Daniel, con su cántaro de barro entre las manos, se desvió del camino habitual porque vio algo que capturó su atención, una pequeña cabra blanca que balaba lastimosamente, atrapada entre unas zarzas al borde del sendero. «Pobrecita», murmuró Daniel, dejando el cántaro en el suelo y acercándose al animal. «¿Cómo te metiste ahí, eh?».
La cabra lo miraba con esos ojos que tienen los animales cuando piden ayuda, y Daniel no pudo resistirse. Se acercó con cuidado, hablándole en voz baja como había visto hacer a su abuelo antes de morir. «Tranquila, pequeña, no te voy a lastimar, solo quiero ayudarte». Comenzó a apartar las espinas una por una, sin importarle que se le clavaran en las manos y le dejaran pequeños hilos de sangre en los dedos. La cabra se dejaba ayudar, como si entendiera que aquel niño era su única esperanza. «¿Qué haces con mi cabra?». La voz lo sobresaltó como un trueno en cielo despejado. Daniel se volvió y vio a una niña de su misma edad, con el pelo negro recogido en 2 trenzas y un vestido azul desgastado pero limpio. Sus ojos eran grandes y oscuros, y lo miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Daniel tragó saliva, porque reconoció inmediatamente los rasgos de la familia Kedoshim. Era una de ellos, una de esas personas a las que su padre le había enseñado a temer y despreciar. Yo solo la estaba ayudando», balbuceó, sin saber si huir o quedarse. «Estaba atrapada y...». «Se llama Esperanza», dijo la niña, acercándose un poco. «Es muy traviesa, siempre se mete donde no debe». Hizo una pausa y lo miró con más atención. «Tú eres Daniel Ben-Haim, ¿verdad?». «Sí», admitió él, preparándose para lo peor. «Y tú debes ser una Kedoshim». «Sara», se presentó ella, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Daniel esperaba que ella le gritara, que le dijera que no tocara a su cabra, que se fuera de allí, pero en lugar de eso, Sara se acercó y comenzó a ayudarlo a liberar al animal. «Ten cuidado con esa espina», le advirtió. «Está muy afilada». Trabajaron juntos en silencio, y cuando finalmente lograron liberar a Esperanza, la cabra saltó contenta y comenzó a lamer las manos heridas de Daniel como si quisiera agradecerle. Sara sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se acercó a Daniel. «Déjame ver esas heridas», dijo con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo ayudar al hijo del enemigo. «No hace falta», protestó Daniel, pero ella ya había tomado sus manos entre las suyas. «Mi abuela dice que las heridas que no se curan se infectan», murmuró mientras limpiaba con cuidado los rasguños, «y las heridas infectadas duelen mucho más». Sus manos eran suaves y cálidas, y Daniel se quedó muy quieto, mirando cómo ella curaba sus pequeñas heridas con la concentración de alguien que ha visto a las mujeres de su familia hacer lo mismo cientos de veces. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó de pronto. «Tu familia y la mía». Sara levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Esperanza no sabe que somos enemigos», dijo simplemente, «y tus manos tampoco lo sabían cuando la ayudaron». Esas palabras se quedaron flotando en el aire como el aroma de las flores de almendro en primavera. Daniel nunca había pensado en eso, en que las manos pueden actuar por su cuenta, siguiendo los dictados del corazón en lugar de las reglas de los adultos. «Tengo que irme», dijo finalmente, recogiendo su cántaro. «Mi padre se preocupará». «Yo también». Sara se puso de pie y llamó a Esperanza, que había comenzado a mordisquear unas hierbas cercanas. «Pero... gracias por ayudar a Esperanza». Daniel asintió y se alejó, pero cuando había caminado unos pasos, se volvió. «Sara», la llamó. «Tus heridas. ¿Duelen mucho?». Ella lo miró sin entender. «¿Qué heridas?». «Las que están adentro», dijo él señalándose el pecho. «Las que no se ven». Sara se quedó muy quieta, y por un momento parecía mucho mayor de sus 8 años. «Sí», admitió en voz baja, «duelen mucho». «A mí también», confesó Daniel. Tal vez mi abuela tenía razón cuando decía que las heridas que no se curan se infectan». Se miraron durante un largo momento, 2 niños que acababan de descubrir que el dolor puede ser un idioma común, más universal que el odio que sus familias se habían enseñado a hablar. Durante los días siguientes, Daniel no podía dejar de pensar en aquel encuentro.
Cada vez que su padre hablaba mal de los Kedoshim, él recordaba las manos suaves de Sara curando sus heridas y las palabras se le clavaban como espinas en el alma. Comenzó a hacer preguntas que inquietaron a Yosef. ¿Por qué los odiamos tanto, papá? Porque ellos nos odian a nosotros, respondía Yosef sin levantar la vista de su trabajo. ¿Pero por qué empezó todo? Por cosas de antes, hijo, cosas que tú no entenderías. Y si yo no los odiara, sería malo. Yosef dejó de tallar y miró a su hijo con ojos endurecidos por años de resentimiento. Daniel, hay cosas en este mundo que no se pueden cambiar. El agua corre hacia abajo, el sol sale por el este, y los Benjaim y los Kedoshim son enemigos. Así ha sido siempre, y así será siempre. Pero los niños tienen esa terquedad sagrada que no acepta el siempre como respuesta final. Daniel comenzó a levantarse más temprano y a tomar caminos más largos para hacer sus tareas, con la esperanza de encontrarse de nuevo con Sara. Y ella, sin que su familia lo supiera, había comenzado a sacar a Esperanza a pastar más cerca del territorio neutral, por si acaso cierto niño de ojos bondadosos aparecía de nuevo. Así fue como comenzaron a encontrarse, siempre por casualidad, siempre con alguna excusa que justificara su presencia en aquellos lugares fronterizos. Hablaban de cosas sencillas, de sus animales, de las historias que sus abuelas les contaban, de los sueños que tenían por las noches. Poco a poco descubrieron que tenían más cosas en común de las que sus familias les habían enseñado a creer. Sara le contó que su padre, Amos Kedoshim, había sido herido en una pelea años atrás y desde entonces cojeaba, y que su madre, Miriam, lloraba por las noches cuando creía que nadie la escuchaba. Daniel le habló de la soledad de vivir solo con su padre, de cómo extrañaba a su madre, aunque apenas la recordaba, y de cómo a veces soñaba que toda la aldea era una gran familia. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo Sara una tarde, mientras compartían unas aceitunas que había traído de su casa. Mi abuela dice que los Benjaim son malvados, pero tú no pareces malvado para nada. La mía también decía lo mismo de ustedes, admitió Daniel, pero ya no está aquí para preguntarle por qué. Tal vez, dijo Sara pensativa, tal vez los adultos a veces se olvidan de ver con los ojos del corazón. ¿Qué quieres decir? Pues que cuando miras a alguien con odio, solo ves lo malo, pero cuando miras con amor, puedes ver también lo bueno. Daniel asintió, entendiendo perfectamente, como cuando ayudé a Esperanza. No vi una cabra de los Kedoshim, solo vi un animal que necesitaba ayuda. Exacto, Sara sonrió. Y yo no vi las manos de un Benjaim, solo vi las manos de alguien bondadoso. Pero los secretos, por más inocentes que sean, tienen la costumbre de salir a la luz como plantas que buscan el sol. Una mañana, mientras Daniel regresaba de uno de sus encuentros con Sara, se topó con su tío Eleazar, el hermano mayor de su padre y el más feroz enemigo de los Kedoshim. «Daniel», lo llamó con voz severa, «¿de dónde vienes? No es el camino de la fuente». El niño sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Yo estaba paseando, tío». Eleazar se acercó y olió el aire alrededor de su sobrino. «Hueles a cabra», dijo con desconfianza, «y no es de nuestro rebaño». Daniel tragó saliva, buscando desesperadamente una explicación que no fuera mentira, pero que tampoco revelara su secreto. Pero Eleazar era un hombre experimentado en leer las caras de la gente, y los ojos de Daniel le dijeron todo lo que necesitaba saber. «¿Has estado con ellos?». No era una pregunta, sino una afirmación fría como el viento de invierno. Esa noche, la casa de los Benjaim se llenó de voces airadas. Yosef gritaba como Daniel nunca lo había visto gritar, y sus palabras caían sobre el niño como piedras. «Mi propio hijo, mi propia sangre, ¿cómo has podido traicionarnos así?» «Papá, yo no traicioné a nadie», protestaba Daniel con lágrimas en los ojos. «Solo ayudé a una cabra y conocí a una niña que...»
No quiero oír ni una palabra más, rugió Joseph. Los Kedoshim son nuestros enemigos. Enemigos, Daniel. ¿No lo entiendes? Ellos mataron a tu abuelo. ¿Qué? Daniel se quedó helado. Nunca había escuchado esa historia. Joseph se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. Eleazar lo miró con reproche, pero ya era tarde para echarse atrás. Sí, dijo Joseph con voz quebrada. Tu abuelo, mi padre, murió por culpa de ellos. Hace 15 años hubo una gran sequía. Las dos familias pelearon por el agua del pozo principal. En la pelea, tu abuelo Benjamín cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra. Murió 3 días después. Daniel se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Pero Sara no tiene la culpa de eso. Ella ni siquiera había nacido. Ella es una Kedoshim, gritó Joseph. Y los Kedoshim nos quitaron al mejor hombre que esta familia ha tenido jamás. Esa noche, Daniel lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Por primera vez entendía por qué su padre tenía esa mirada triste y por qué hablaba tan poco de su propio padre. Pero al mismo tiempo no podía reconciliar la historia que había escuchado con la niña gentil que había curado sus heridas y compartido sus aceitunas con él. Durante 3 días no salió de casa y cuando finalmente lo hizo, evitó cuidadosamente todos los lugares donde podría encontrarse con Sara. Pero ella, que había notado su ausencia, comenzó a buscarlo. Lo encontró una tarde, sentado junto al cementerio de la aldea, frente a una tumba marcada con una piedra simple que decía, Benjamín ben Abraham, hombre justo y padre amado. Así que aquí estás, dijo Sara suavemente, acercándose con cuidado como quien se acerca a un animal herido. Daniel no levantó la vista. Vete, Sara, no deberíamos hablar más. ¿Por qué? Ella se sentó a su lado sin pedir permiso. ¿Qué pasó? Mi familia descubrió que nos veíamos, murmuró Daniel. Y mi padre me contó la verdad sobre nuestras familias. Sara esperó en silencio a que continuara. Tu familia mató a mi abuelo, dijo finalmente, con una voz que sonaba mucho más vieja que sus 8 años. Sara se quedó muy quieta. ¿Te refieres a la pelea del pozo? Daniel la miró con sorpresa. Tú sabías. Mi abuela me contó la historia el año pasado. Sara asintió tristemente, pero me dijo que fue un accidente, que nadie quería que nadie muriera, solo que había mucha sed y mucho miedo. ¿Y eso qué importa? Daniel se puso de pie bruscamente. Está muerto por culpa de ustedes. Sí. Sara también se levantó, pero no se alejó. Y mi bisabuelo Isaac también murió esa noche. Se le paró el corazón cuando vio lo que había pasado. Él era quien empujó a tu abuelo, pero no quería lastimarlo, solo apartarlo del pozo. Daniel se quedó helado. ¿Qué? Mi bisabuelo Isaac se murió esa misma noche de la pena, repitió Sara con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela dice que no pudo vivir con lo que había hecho, aunque fuera sin querer. Nuestras familias perdimos a nuestros abuelos el mismo día, Daniel. Los dos murieron por el mismo miedo, la misma sed, la misma desesperación. Daniel sintió que algo se revolvía en su pecho, como si sus sentimientos fueran agua agitada en un recipiente. Entonces los dos perdimos algo, murmuró. Los dos perdimos mucho, confirmó Sara, y desde entonces hemos seguido perdiendo. Perdimos la amistad, perdimos la paz, perdimos la alegría de vivir en la misma aldea sin miedo. Se quedaron mirando la tumba en silencio, 2 niños tratando de entender un dolor que había comenzado antes de que ellos nacieran, pero que habían heredado como una maldición. Sara, dijo Daniel finalmente, ¿crees que podemos hacer algo para que pare? No sé, admitió ella, pero creo que ya empezamos a hacer algo. ¿Qué? Conocernos de verdad. Sara se limpió las lágrimas. Ver que somos iguales por dentro, aunque nuestros apellidos sean diferentes. Daniel asintió lentamente. Mis manos curaron a tu cabra, y mis manos curaron tus heridas. Y ninguna de las dos sabía que estábamos siendo enemigos.
Esa tarde hicieron algo que cambiaría para siempre el destino de Bet Shalom. Juntos, con sus pequeñas manos, limpiaron la tumba de Benjamín y la tumba de Isaac, que estaba en el otro extremo del cementerio. Arrancaron las malas hierbas, barrieron las hojas secas y colocaron pequeñas flores silvestres que habían recogido por el camino. «Abuelo Benjamín», susurró Daniel, «te pido perdón por odiarte tanto tiempo, y te prometo que voy a tratar de que lo que te pasó sirva para algo bueno». Sara se acercó a la tumba de Isaac y murmuró, «Bisabuelo, sé que no quisiste lastimar a nadie. Perdónanos por seguir lastimándonos en tu nombre». Cuando terminaron, se sentaron entre las dos tumbas, como un puente humano entre dos mundos que habían estado separados demasiado tiempo. «¿Sabes qué?», dijo Sara de repente. «Creo que nuestros abuelos estarían tristes si supieran que seguimos peleando por su culpa. Mi abuela siempre decía que los muertos descansan mejor cuando los vivos están en paz», recordó Daniel. «Entonces hagamos algo para que descansen mejor». Durante las siguientes semanas, Daniel y Sara se reunieron en secreto para planear algo que parecía imposible: encontrar una manera de unir a sus familias. Sabían que sería difícil, que muchos se negarían a escuchar, pero también sabían que tenían algo que los adultos habían perdido: la capacidad de ver más allá del dolor y encontrar esperanza donde otros solo veían desesperanza. La oportunidad llegó durante la festividad de Sukkot, cuando toda la aldea se preparaba para celebrar la cosecha. Era la única época del año cuando las dos familias compartían el mismo espacio, aunque fuera manteniendo una distancia hostil. Daniel y Sara habían planeado cuidadosamente su momento. Durante la celebración, cuando todos estaban reunidos en la plaza principal, los dos niños se acercaron al centro, tomados de la mano, y se quedaron allí parados hasta que todos los notaron. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Joseph se puso rojo de ira, Amos Kedoshim apretó los puños, y los demás miembros de ambas familias los miraron con una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Qué significa esto?», rugió Joseph, avanzando hacia su hijo. Pero Daniel, con el corazón latiendo como un tambor, pero con la voz firme, habló antes de que alguien pudiera detenerlo. «Significa que estamos cansados de heredar su dolor», dijo, y su voz infantil resonó en la plaza como una campana. «Sara y yo somos amigos. Nos conocimos cuando yo ayudé a su cabra Esperanza, y ella curó mis heridas. Desde entonces hemos descubierto que somos iguales por dentro, aunque nuestros apellidos sean diferentes». «¡Basta ya!», gritó Eleazar. «Niño tonto, no sabes lo que dices». «Sí lo sé». Daniel no soltó la mano de Sara, aunque ella temblaba como una hoja. «Sé que nuestros abuelos murieron el mismo día, sé que los dos murieron por miedo y por sed. Y sé que desde entonces ustedes han estado matando un poquito más cada día a nuestras familias por dentro». Un murmullo agitado recorrió la multitud. Algunos asintieron involuntariamente, otros fruncieron el ceño, pero todos escuchaban. Sara tomó aliento y habló con una voz que sonaba mucho más madura que sus años. «Mi bisabuelo Isaac no quiso matar al abuelo de Daniel, y el abuelo de Daniel no quiso morirse esa noche. Pero los dos están muertos, y nosotros seguimos aquí, vivos, desperdiciando la vida que ellos ya no tienen». «Los niños no entienden», murmuró alguien entre la multitud. «No», Sara levantó la voz. «Los niños entendemos mejor que nadie. Entendemos que es mejor jugar que pelear. Entendemos que es mejor ayudar que lastimar. Entendemos que es mejor amar que odiar». Daniel asintió y agregó: «Y entendemos que nuestros abuelos estarían tristes si supieran que seguimos odiándonos en su nombre». Joseph se acercó con paso decidido, pero antes de que pudiera llegar hasta su hijo, sucedió algo inesperado. Miriam, la madre de Sara, se adelantó y se puso entre él y los niños. «Espera, Joseph», le dijo con voz suave pero firme. «Déjalos hablar». «¿Qué?». Joseph se detuvo sorprendido.
Miriam miró a los dos niños tomados de la mano y algo se rompió en su pecho, como un hielo que se derrite al sol. «Han hablado más sentido común en 5 minutos que nosotros en 15 años», dijo, y su voz tembló ligeramente. «¿Acaso no estamos cansados ya de tanto odio?» Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los adultos se miraron unos a otros y por primera vez en muchos años, algunos se vieron realmente más allá de las etiquetas de enemigo y venganza. Fue entonces cuando Daniel hizo algo que nadie esperaba. Se soltó de la mano de Sara, se acercó a Amos Kedoshim, el padre de su amiga, y le extendió sus pequeñas manos heridas. «Señor Amos», dijo con voz clara, «su hija curó estas heridas cuando yo ayudé a su cabra. No sabía que usted era mi enemigo, solo sabía que tenía las manos lastimadas, y ella me ayudó». Amos miró las pequeñas manos del niño, donde aún se veían las finas líneas blancas de las cicatrices ya sanadas, y algo se movió profundamente en su corazón. «Niño», murmuró con voz ronca, «¿sabía usted que mi abuelo tenía las manos iguales?», continuó Daniel sin soltarle la mirada. «Mi papá me contó que siempre se lastimaba trabajando la madera, pero que nunca se quejaba porque decía que las manos que trabajan por amor no sienten dolor». Los ojos de Amos se llenaron de lágrimas. «Mi abuelo Isaac también tenía las manos así», murmuró. «Siempre se cortaba construyendo cosas para la familia y mi abuela lo regañaba porque no tenía cuidado». Daniel asintió. Tal vez ellos se habrían ayudado mutuamente a curarse las heridas si hubieran tenido la oportunidad. Y entonces, para sorpresa de todos, Amos Kedoshim se arrodilló frente al niño y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Tal vez», dijo con voz quebrada, «tal vez es hora de que aprendamos de ustedes». Lo que sucedió después fue como un milagro que se extendió por toda la plaza. Una por una, las personas comenzaron a acercarse. Primero los más jóvenes, luego algunos de los mayores, hasta que toda la aldea formó un círculo alrededor de Daniel y Sara. Yosef, que había permanecido inmóvil durante todo este tiempo, finalmente se acercó. Sus ojos estaban rojos, no de ira, sino de algo mucho más profundo y doloroso. «Daniel», dijo con voz temblorosa, «¿de verdad crees que podemos cambiar las cosas?». Daniel lo miró con esos ojos que brillaban con la sabiduría que a veces tienen los niños, esa sabiduría que no viene de los libros, sino del corazón. «Papá», le dijo, «las heridas que no se curan se infectan, pero las heridas que sí se curan se vuelven más fuertes que antes». Yosef miró a su hijo, luego a Sara, luego a toda la gente reunida alrededor de ellos, y por primera vez en 15 años sintió que el odio que llevaba en el pecho comenzaba a disolverse como sal en agua. Se acercó a Amos y los dos hombres se miraron durante un largo momento. 15 años de resentimiento, 15 años de dolor, 15 años de noches en vela recordando lo que se había perdido. «Amos», dijo finalmente Yosef, «nuestros hijos nos han enseñado algo que nosotros habíamos olvidado. ¿Qué es? Que el amor es más fuerte que la muerte, y más fuerte que el odio». Los dos hombres se abrazaron entonces, y fue como si toda la aldea suspirara al mismo tiempo, como si un peso que habían llevado sobre los hombros durante años finalmente se hubiera levantado. Esa noche, por primera vez en 15 años, las dos familias cenaron juntas. Compartieron el pan, compartieron el vino y compartieron las historias de sus abuelos, pero esta vez contadas con amor en lugar de resentimiento. Daniel y Sara se sentaron juntos, y Esperanza la cabra durmió a sus pies, como si supiera que había sido la primera en recibir el regalo de la reconciliación. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le susurró Sara a Daniel. «¿Qué? Que nuestros abuelos ya pueden descansar en paz». Daniel asintió y miró hacia el cielo estrellado. «Y que nosotros podemos empezar a vivir de verdad». Los años pasaron, y Bet Shalom se convirtió realmente en lo que su nombre prometía.
un lugar de paz. Daniel y Sara crecieron juntos, y cuando fueron mayores se casaron, uniendo para siempre las dos familias que una vez habían sido enemigas. Tuvieron muchos hijos, y a todos les enseñaron la historia de cómo el amor puede vencer al odio, cómo las manos que ayudan pueden sanar heridas más profundas que las del cuerpo, y cómo a veces son los niños los que tienen que enseñar a los adultos el camino de vuelta a casa. Y cada año, en la festividad de Sukkot, toda la aldea se reunía no para recordar la división, sino para celebrar la unión. Y siempre, en el centro de la celebración, había una pequeña cabra blanca descendiente de esperanza, como recuerdo de que los milagros a veces empiezan con el gesto más sencillo de ayudar a quien lo necesita. La tumba de Benjamín y la de Isaac fueron trasladadas para que estuvieran una junto a la otra, y sobre ellas se plantó un árbol que creció fuerte y frondoso, dando sombra a las generaciones futuras que venían a escuchar la historia de cómo dos niños enseñaron a toda una aldea que el amor verdadero puede cubrir hasta las transgresiones más profundas. Y así, en Bet Shalom, se cumplió para siempre la sabiduría antigua que dice: el odio excita contiendas, mas el amor cubre todas las transgresiones. Proverbios 10:12. El cántaro que nunca se vacía, donde la generosidad florece en tierra árida, en los días cuando las caravanas cruzaban el desierto como serpientes de colores buscando oasis de esperanza, había un camino polvoriento que conectaba las ciudades de Beerseba y Hebrón, donde los viajeros paraban para descansar bajo la sombra escasa de algunas acacias raquíticas. Era una ruta conocida por su dureza, donde el sol caía como martillazos sobre las piedras y el agua valía más que el oro. En una curva de este camino, donde el sendero se bifurcaba como los brazos de un río seco, vivía un hombre llamado Natán ben Elías, en una casa pequeña, construida con piedras del desierto y techumbre de ramas entretejidas. No era una casa rica, ni siquiera cómoda, pero tenía algo que la hacía especial. Siempre había agua fresca en la tinaja junto a la puerta, y siempre había un pedazo de pan para el que llegara con hambre. Natán había llegado allí años atrás, huyendo de una vida que había perdido todo su sentido después de que una plaga se llevara a su esposa Rebeca y a sus 3 hijos pequeños. Había caminado por el desierto como un hombre que busca perderse. Pero cuando llegó a esa encrucijada, algo en su corazón le dijo que se quedara. Tal vez fue la manera en que la luz se filtraba entre las hojas de las acacias al atardecer, o tal vez fue simplemente que sus piernas ya no podían llevarlo más lejos. Al principio pensó que se quedaría solo hasta que se le acabaran las fuerzas o la voluntad de seguir viviendo. Pero el camino tenía mucha vida. Viajeros que pasaban sedientos, familias que necesitaban un lugar donde pasar la noche, comerciantes que buscaban información sobre los caminos más seguros. Y Natán descubrió que cada vez que ayudaba a alguien, el dolor que llevaba dentro se hacía un poquito más pequeño. No era que desapareciera del todo. Había noches en que aún lloraba por Rebeca y por sus niños. Pero era como si cada gesto de generosidad fuera una gota de medicina que aliviaba su alma herida. Con los años, la casa de Natán se había convertido en un refugio conocido por todos los que transitaban esa ruta. Los arrieros sabían que allí encontrarían agua para sus animales. Los peregrinos sabían que podrían descansar sin temor a los bandidos. Y los comerciantes sabían que el consejo de Natán sobre las condiciones del camino era siempre honesto y útil. Pero Natán era pobre, pobrecito de verdad. Su única riqueza era un pequeño huerto que había logrado hacer florecer con mucho esfuerzo, una cabra vieja que le daba un poquito de leche y algunas gallinas que ponían huevos cuando se acordaban. Sin embargo, nunca había echado a nadie con las manos vacías. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de oro las piedras del desierto, Natán despertó con una inquietud extraña en el pecho.
Era una de esas sensaciones que no se pueden explicar, como cuando el aire cambia antes de una tormenta aunque el cielo esté despejado. Se levantó, hizo sus oraciones matutinas y salió a revisar su huerto, como hacía cada día. Las plantas estaban secas, había llovido muy poco ese año, y la tierra se veía agrietada como la piel de un anciano. Su cabra Raquel mugía con una tristeza que partía el corazón, porque ya casi no quedaba pasto que ofrecerle. «Bueno, Raquel», le dijo acariciándole las orejas, «parece que va a ser un día difícil, pero ya veremos qué nos trae el Señor». Como si hubiera escuchado sus palabras, el sonido de pasos cansados llegó hasta él. Natán levantó la vista y vio acercarse por el camino una figura que al principio no pudo distinguir bien por el calor que ya empezaba a crear espejismos en la distancia. Poco a poco, la figura se fue definiendo. Era un hombre joven, tal vez de unos 30 años, que caminaba con la lentitud de quien ha agotado casi todas sus fuerzas. Su ropa estaba destrozada y polvorienta, llevaba una barba descuidada, y sus ojos tenían esa mirada perdida de quien ha conocido la desesperación. Cuando el joven llegó hasta la casa, se detuvo junto al pozo y miró el agua con una expresión de súplica silenciosa. «Shalom», lo saludó Natán acercándose. «Te ves sediento, hermano. Por favor, bebe toda el agua que necesites». El joven levantó la vista, sorprendido. Era raro encontrar tanta hospitalidad sin que se pidiera nada a cambio. «Gracias», murmuró con voz ronca. «Llevo 2 días caminando sin encontrar agua». Natán le acercó una jarra limpia y observó cómo el joven bebía con la desesperación de quien ha estado muy cerca de la muerte. Cuando finalmente se sintió satisfecho, suspiró hondo y miró a Natán con gratitud. «Me llamo David ben Zacarías», se presentó. «Vengo de Jerusalén, aunque supongo que ya no tengo derecho a decir que vengo de ningún lado». En su voz había una amargura que Natán reconoció inmediatamente. Era la misma que él había sentido años atrás, cuando el mundo se le había caído encima. «Yo soy Natán», respondió simplemente, «y todo hombre tiene derecho a venir de donde venga y a ir a donde vaya. ¿Has comido algo?» David negó con la cabeza. «No tengo con qué pagar». «¿Quién ha hablado de pagar?» Natán sonrió. «Ven, vamos a ver qué podemos encontrar». Lo llevó adentro de su casa humilde, donde el mobiliario era escaso, pero todo estaba limpio y ordenado. Le ofreció un pedazo de pan, el último que tenía, y un poco de leche de cabra que había apartado para su propio desayuno. David comió lentamente, como quien saborea cada bocado porque no sabe cuándo vendrá el próximo. Entre mordisco y mordisco, le contó su historia a Natán. «Era escriba en Jerusalén», comenzó. «Tenía un trabajo respetable, una casa pequeña pero cómoda, y estaba comprometido para casarme con la hija de un comerciante de telas. Todo parecía ir bien, hasta que mi patrón me acusó de robar dinero de sus negocios». Hizo una pausa, y en sus ojos Natán pudo ver el dolor de quien ha sido injustamente condenado. «No robé nada», continuó David. «Pero había desaparecido una cantidad importante de dinero, y como yo era el que llevaba las cuentas, todos creyeron que había sido yo. Mi patrón me echó sin recomendación, mi prometida rompió nuestro compromiso y mis amigos comenzaron a evitarme. En pocas semanas perdí todo: trabajo, casa, respeto, futuro». «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Natán suavemente. David se encogió de hombros con amargura. «No lo sé. Pensé en ir a Egipto, empezar de nuevo donde nadie me conociera, pero no tengo ni dinero para el viaje ni fuerzas para llegar muy lejos». Natán asintió con comprensión. «El camino a Egipto es largo y peligroso para alguien que viaja solo y sin recursos». «Lo sé», David suspiró, «pero no me queda otra opción. No puedo volver atrás y quedarme aquí. Bueno, aquí no hay nada para mí». Terminaron de comer en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Natán sabía lo que era sentirse completamente perdido en el mundo, sin rumbo
y sin esperanza. Y también sabía que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos pone en el camino exactamente lo que necesitamos. David, dijo finalmente, ¿sabes leer y escribir bien? Por supuesto, respondió el joven extrañado por la pregunta. Soy escriba. Era escriba. ¿Y sabes de números, de cuentas? Sí, eso hacía para vivir. Natán se quedó pensativo por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Mira, dijo al fin, yo no tengo mucho que ofrecer, pero tengo una propuesta que hacerte. Quédate aquí conmigo por un tiempo. Ayúdame con las cosas que no sé hacer bien. Yo nunca aprendí a leer ni a escribir como es debido, y a cambio tendrás techo, comida y tiempo para decidir qué quieres hacer con tu vida. David lo miró con asombro. ¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. Natán sonrió, y por primera vez David pudo ver en su rostro las huellas de una tristeza muy profunda, pero también de una sabiduría que solo viene después del gran sufrimiento. Porque hace años alguien me ayudó cuando yo estaba perdido como tú lo estás ahora. Mintió amablemente Natán. En realidad, nadie lo había ayudado en su momento más oscuro, pero había aprendido que a veces es necesario ser la ayuda que uno mismo nunca recibió. David se quedó callado durante un largo rato mirando sus manos temblorosas que sostenían la jarra vacía. No sé si soy buena persona, murmuró finalmente. Tal vez sí robé ese dinero y ya ni me acuerdo. Tal vez merezco todo lo que me pasó. ¿Lo robaste?, preguntó Natán directamente. No, la respuesta fue inmediata y firme. Jamás he robado nada en mi vida. Entonces eres buena persona. Natán se puso de pie. Las personas buenas a veces pasan por cosas malas, pero eso no las convierte en malas personas, solo las hace más sabias. David aceptó la propuesta, más por no tener alternativa que por convencimiento, pero desde el primer día demostró ser exactamente lo que Natán necesitaba sin saberlo. Con sus conocimientos de escritura, ayudó a Natán a llevar un registro de los viajeros que pasaban, las provisiones que se gastaban y las pequeñas ganancias que a veces recibían de los comerciantes agradecidos. Pero más que eso, David tenía ideas. Había visto cómo funcionaban los negocios en Jerusalén y pudo sugerir maneras de mejorar el pequeño refugio de Natán. ¿Sabes qué?, le dijo una tarde mientras reparaban el techo. Podrías hacer un pequeño corral aquí para que los comerciantes dejen descansar a sus animales de carga. Muchos pagarían por eso. ¿Tú crees? Natán se mostró interesado. Estoy seguro. Y con esas piedras que están allá, podríamos hacer un horno de pan. Los viajeros siempre necesitan comida que no se eche a perder rápido. Poco a poco, trabajando juntos, fueron mejorando la pequeña estación. Construyeron el corral, hicieron el horno, plantaron más árboles para dar sombra y cavaron un segundo pozo para tener más agua disponible. Pero lo más importante era que David estaba comenzando a sanar por dentro. El trabajo honesto, la gratitud de los viajeros que ayudaban y sobre todo la amistad silenciosa pero sólida de Natán fueron devolviendo poco a poco la confianza que había perdido. Una noche, mientras se sentaban junto al fuego después de un día de mucho trabajo, David le hizo a Natán una pregunta que había estado rondando por su cabeza durante semanas. «Natán, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Por qué vives aquí solo? Eres un hombre bueno. Podrías tener una familia, una vida diferente». Natán se quedó mirando las llamas durante un largo rato antes de responder. «Tuve una familia», dijo finalmente. «Una esposa maravillosa que se llamaba Rebeca y 3 hijos pequeños, Samuel, José y Raquel». David notó que hablaba en pasado y se sintió mal por haber preguntado. «Lo siento», murmuró. «No debí...» «No te preocupes». Natán sonrió tristemente. «Hace bien hablar de ellos de vez en cuando. Murieron hace 6 años, todos juntos, por una fiebre que se extendió por nuestra aldea como fuego en pasto seco. Dios mío, yo me quedé solo.
y durante mucho tiempo pensé que no había razón para seguir viviendo. Caminé por el desierto, esperando morirme, hasta que llegué aquí, y descubrí algo que no esperaba. ¿Qué? Que cuando das lo que tienes a otros, aunque sea poquito, recibes algo a cambio que no se puede medir. No es que el dolor desaparezca, todavía los extraño todos los días, pero es como si ellos siguieran viviendo a través de cada persona que ayudo. David asintió lentamente, comenzando a entender algo que nunca había pensado antes. «Por eso me ayudaste a mí», murmuró. «Te ayudé porque tenías hambre y sed», corrigió Natán. «Pero es cierto que cada vez que ayudo a alguien, siento que le doy sentido a mi propia vida». Esa noche, David se quedó despierto mucho tiempo, pensando en las palabras de Natán. Comenzó a entender que la generosidad no era solo dar cosas, sino dar parte de uno mismo, y que cuando se hace eso, uno recibe muchísimo más de lo que da. Los meses pasaron, y la pequeña estación de Natán y David se hizo conocida en toda la región. Los viajeros comenzaron a desviar sus rutas para pasar por allí, porque sabían que encontrarían no solo agua y comida, sino también un lugar donde serían tratados con bondad. David había florecido como una planta que encuentra agua después de la sequía. Su confianza había regresado, su sonrisa era genuina y había desarrollado una habilidad especial para escuchar a los viajeros que llegaban cargados de problemas. Una tarde llegó una caravana más grande de lo usual. Era un grupo de comerciantes de Damasco que llevaban mercancías valiosas hacia Egipto y venían acompañados por una escolta de guardias armados porque temían a los bandidos del desierto. El jefe de la caravana era un hombre mayor, de barba blanca y ojos inteligentes, que se presentó como Isaac ben Abraham. Mientras sus hombres descansaban y daban de beber a los camellos, Isaac se sentó con Natán y David para conversar. «Es un lugar impresionante el que tienen aquí», les dijo mirando alrededor. «He pasado por este camino muchas veces en los últimos 20 años y nunca había visto nada igual». «Gracias», respondió Natán. «Hemos tratado de hacer un lugar donde los viajeros puedan sentirse seguros». «Y lo han logrado», Isaac sonrió. «Mis hombres me dicen que la reputación de esta estación llega hasta Jerusalén. Cuentan que aquí nadie se va con hambre o sed, sin importar si puede pagar o no». David se sintió orgulloso al escuchar eso, pero también un poco inquieto. Algo en la manera de hablar de Isaac le resultaba familiar. «¿Usted conoce bien Jerusalén?», le preguntó. «Como mi propia casa», Isaac asintió. «Tengo negocios allí desde hace más de 30 años. De hecho, estoy buscando un nuevo socio para manejar mis cuentas en la ciudad. Mi escriba anterior, bueno, tuvimos algunos problemas». David sintió que se le helaba la sangre. ¿Problemas? Sí, desapareció dinero de mis libros y tuve que acusar a mi escriba de robo. Un joven que parecía honesto, David ben Zacarías se llamaba. Una lástima, porque en realidad era muy capaz. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los camellos parecieron notarlo. Natán miró a David y vio que su rostro se había puesto blanco como la leche. «Señor Isaac», dijo David con voz temblorosa, «yo soy David ben Zacarías». Isaac se quedó helado, mirándolo con incredulidad. «Tú eres... pero... ¿qué haces aquí?». Huyendo de una acusación falsa, David se puso de pie, temblando. «Yo nunca robé nada, señor Isaac. Jamás en mi vida he robado nada». Isaac lo miró durante un largo momento, estudiando su rostro, su postura, la manera en que sus manos temblaban, pero sus ojos se mantenían firmes. «Siéntate», le dijo finalmente. «Necesito contarte algo». David se sentó, preparándose para lo peor. «Hace 3 meses», comenzó Isaac, «mi propio hijo confesó que él había tomado el dinero. Estaba apostando en secreto, había perdido mucho y tomó dinero de los negocios de la familia pensando que podría devolverlo antes de que nadie se diera cuenta». David sintió que el mundo giraba alrededor de él. «¿Qué?
Cuando se descubrió la falta, fue él quien me sugirió que tú debías ser el culpable. Yo le creí sin investigar bien. Fue más fácil culpar al empleado que aceptar que mi propio hijo era un ladrón. Las lágrimas corrían por las mejillas de David, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», murmuró. Isaac suspiró profundamente. «Porque mi hijo finalmente confesó la verdad, cuando ya no pudo vivir con la culpa. Porque he estado buscándote durante meses para pedirte perdón y ofrecerte tu trabajo de vuelta, y porque verte aquí, en este lugar, ayudando a otros después de todo lo que te hicimos pasar, bueno, me dice más sobre tu carácter que cualquier recomendación que hubiera podido escribir». Natán había escuchado todo en silencio, pero ahora se acercó y puso una mano en el hombro de David. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo a Isaac. «¿Qué? Que si usted hubiera encontrado a David hace 6 meses, habría recuperado a un buen escriba, pero encontrándolo ahora, después de todo lo que ha vivido y aprendido aquí, ha encontrado a un hombre sabio». Isaac asintió lentamente. «Tiene razón. David, quiero ofrecerte algo más que tu trabajo anterior. Quiero ofrecerte una sociedad en mis negocios. He visto lo que has logrado aquí con Natán, y creo que juntos podríamos hacer grandes cosas». David miró a Natán, luego a Isaac, luego al pequeño refugio que habían construido juntos con tanto esfuerzo. «Es una oferta generosa», dijo lentamente, «pero necesito tiempo para pensarlo». Esa noche, después de que la caravana se fuera a dormir, David y Natán se sentaron junto al fuego como habían hecho tantas otras noches. «Es tu oportunidad de volver a la vida que tenías», le dijo Natán, «de recuperar todo lo que perdiste». «Lo sé». David miraba las llamas pensativamente. «Pero ya no soy el mismo hombre que era antes, y la vida que tenía antes, bueno, no era tan plena como la que he encontrado aquí». «¿Qué quieres decir?». David se quedó callado por un momento organizando sus pensamientos. «Antes tenía un trabajo, una casa, planes de matrimonio, pero no tenía propósito real», explicó. «Trabajaba para ganar dinero. Ganaba dinero para comprar cosas, compraba cosas para ser feliz, pero no era feliz de verdad. Aquí he descubierto lo que significa servir a otros. He descubierto que cuando riegas la sed de otros, tu propia sed se calma». Natán sonrió. «Eso suena como algo que diría mi abuela». «¿En serio?». «Sí, ella siempre decía que el agua que se comparte nunca se acaba, pero el agua que se guarda siempre se vuelve amarga». David asintió. «Creo que entiendo lo que quiero hacer». A la mañana siguiente buscó a Isaac y le dio su respuesta. «Acepto su oferta, pero con una condición». «¿Cuál?». «Quiero que los negocios que manejemos incluyan siempre una parte destinada a ayudar a viajeros necesitados. Quiero que parte de nuestras ganancias sirva para construir más lugares como este, donde la gente pueda encontrar refugio y esperanza». Isaac sonrió ampliamente. «Me parece perfecto. De hecho, creo que esa será la parte más rentable de todo el negocio». «¿Cómo puede estar tan seguro?». «Porque he visto cómo funciona aquí. La generosidad atrae a la gente, y la gente trae prosperidad. Pero más que eso, he aprendido que los negocios que solo buscan ganar dinero, al final se secan como pozos en el desierto. Los negocios que sirven a otros siempre encuentran manantiales nuevos». Antes de irse, David tuvo una larga conversación con Natán. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí», le dijo. «No tienes que agradecer nada», respondió Natán. «Tú me has dado tanto como yo te he dado». «¿Qué te he dado yo?». «Tú me salvaste la vida». Natán señaló hacia el lugar donde habían construido el corral, el horno, los nuevos pozos, las mejoras que habían hecho juntos. «Me has dado un propósito renovado», dijo. «Me has ayudado a construir algo que va a durar mucho más que nosotros dos. Y me has enseñado que es posible tener una familia sin compartir la misma sangre». Se abrazaron como hermanos, y ambos sabían que aunque sus caminos se separaran,
Siempre estarían unidos por algo más fuerte que la distancia. David se fue con la caravana de Isaac, pero no antes de dejar instrucciones detalladas para que la estación pudiera seguir funcionando y creciendo. También dejó suficiente dinero para que Natán pudiera contratar ayuda y expandir el refugio. Los años que siguieron fueron prósperos para ambos. David se convirtió en un comerciante respetado y exitoso, pero nunca olvidó sus orígenes. Cada año destinaba una parte importante de sus ganancias a construir más estaciones de refugio a lo largo de las rutas comerciales del desierto. Natán, por su parte, vio cómo su pequeña estación se convertía en un verdadero oasis de paz y hospitalidad. Llegaron otros jóvenes perdidos que encontraron allí un nuevo comienzo, y poco a poco se formó una pequeña comunidad dedicada a servir a los viajeros. Pero lo más hermoso de todo fue que David cumplió su promesa de regresar cada año. Siempre llegaba con caravanas cargadas de provisiones, de historias nuevas y de jóvenes que necesitaban una segunda oportunidad como la que él había recibido. En una de esas visitas, cuando ya ambos eran hombres maduros, se sentaron junto al fuego como en los viejos tiempos. ¿Sabes qué?, le dijo David a Natán. He viajado por medio mundo, he conocido reyes y mendigos, he visto maravillas y horrores, pero nunca he encontrado nada más valioso que lo que aprendí aquí contigo. ¿Qué aprendiste? Que cuando riegas la vida de otros, tu propia vida florece de maneras que nunca imaginaste. Que la generosidad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes, aunque sea poco, y que las riquezas verdaderas no se miden en monedas de oro, sino en vidas que has tocado. Natán asintió, mirando las estrellas que brillaban sobre el desierto como joyas en terciopelo negro. Mi Rebeca solía decir algo parecido, murmuró. Decía que Dios nos da lo que necesitamos, no para que lo guardemos, sino para que lo compartamos, y que cuando lo compartimos, Él nos da más para seguir compartiendo. Era una mujer sabia. Sí que lo era, y creo que estaría orgullosa de ver lo que hemos construido aquí. David sonrió. No solo orgullosa, creo que estaría feliz de saber que su muerte no fue en vano, que su dolor se transformó en sanación para otros. Esa noche, los dos hombres durmieron con la paz de quienes han encontrado el secreto de la verdadera prosperidad. Que el alma generosa no solo prospera, sino que se convierte en fuente de prosperidad para otros. Y la estación de refugio siguió creciendo y multiplicándose, hasta que hubo una cadena de oasis de hospitalidad que cruzaba todo el desierto. Cada una llevaba grabada sobre su puerta la misma frase que Natán había puesto en la original. El agua que se comparte nunca se acaba, pero el agua que se guarda siempre se vuelve amarga. Años después, cuando Natán ya era muy anciano y sus pasos se habían vuelto lentos, pero sus ojos seguían brillando con bondad, llegó un día un joven viajero que venía huyendo de alguna desgracia. Natán lo recibió con la misma hospitalidad que había mostrado a David décadas atrás. Le dio agua fresca y comida y le ofreció un lugar donde descansar. ¿Por qué me ayuda?, le preguntó el joven, igual que David había preguntado tantos años antes. Y Natán le respondió con las mismas palabras, porque había aprendido que la bondad es un idioma, que se enseña repitiéndolo una y otra vez, como una canción que pasa de generación en generación. Porque hace años alguien me enseñó que cuando riegas la vida de otros, tu propia vida florece de maneras que nunca imaginaste. Y así el ciclo continuó, probando una y otra vez la sabiduría antigua que dice: a alma generosa prosperará, y o que regar, también será regado. Proverbios 11:25. Las palabras que sanan, donde la lengua sabia trae medicina al corazón. En los días cuando las palabras tenían más peso que las espadas y el honor de un hombre se medía por la verdad de su habla, había en la ciudad de Siquem un hombre llamado Joaquín ben Mateo, conocido por todos como el herrero más hábil de toda la región.
Sus manos sabían doblar el metal como si fuera arcilla blanda, y su taller siempre estaba lleno del sonido rítmico de martillo contra yunque, como un corazón que late fuerte y constante. Pero Joaquín tenía un problema que ensombrecía su habilidad. Su lengua era tan afilada como las espadas que forjaba, y sus palabras cortaban más profundo que cualquier hoja de acero. Cuando se enojaba, y se enojaba seguido, las palabras salían de su boca como chispas del hierro candente, quemando todo lo que tocaban. «Inútil», le gritaba a su aprendiz cuando se equivocaba. «Con razón tu padre te mandó aquí, porque en su casa solo estorbas». «Fuera de mi vista», le rugía a los niños que se acercaban a curiosear. «No tengo tiempo para mocosos que no saben ni limpiarse la nariz». Y a su propia esposa, la pobre Sara, que lo soportaba con la paciencia de Job, a veces le decía cosas tan duras que ella se iba a llorar al rincón más oscuro de la casa, donde sus sollozos se mezclaban con el sonido del viento entre las tejas. La gente del pueblo había aprendido a tener cuidado con Joaquín. Compraban sus herramientas porque eran las mejores que se podían conseguir, pero evitaban conversar con él más de lo necesario. Los niños corrían cuando lo veían venir. Las mujeres bajaban la vista al pasar frente a su taller, y hasta los hombres más valientes preferían no contradecirlo en nada. «Ese hombre tiene la lengua como una víbora», susurraban las comadres en el mercado. «Sus palabras pican peor que el veneno». «Pobrecita Sara», murmuraban otras. «Vivir con un hombre así debe ser como caminar descalza sobre espinas». Y tenían razón. Sara había envejecido antes de tiempo, no por el trabajo o las preocupaciones normales de la vida, sino por las palabras hirientes que recibía cada día, como golpes invisibles que magullaban el alma sin dejar marca en el cuerpo. Una mañana de primavera, cuando las flores de almendro perfumaban el aire y los pájaros cantaban con esa alegría que solo conoce quien ha sobrevivido al invierno, llegó al taller de Joaquín un hombre que nadie había visto antes por aquellos lados. Era un anciano de barba blanca como la lana recién lavada, ojos brillantes que parecían ver más allá de lo que miraban, y una sonrisa que irradiaba esa paz que solo tienen quienes han encontrado la sabiduría después de muchos años de búsqueda. Vestía ropas sencillas pero limpias, y caminaba con un bastón tallado que parecía más un compañero que una necesidad. «Buenos días, maestro herrero», saludó con voz suave, pero que se escuchaba claramente por encima del ruido del taller. Joaquín levantó la vista del yunque, sudoroso y con el ceño fruncido como siempre que lo interrumpían en su trabajo. «¿Qué quiere?», gruñó, sin dejar de martillar. «Si viene a mirar nomás, vaya a molestar a otro lado. Aquí se viene a comprar o no se viene». «Mo». El anciano no se inmutó por la rudeza. En lugar de ofenderse o irse, se acercó más y observó con interés genuino el trabajo que Joaquín estaba haciendo. «Extraordinario», murmuró con admiración real. «Hace años que no veo un trabajo tan fino. Esa hoja tiene el temple perfecto». A pesar de su mal humor, Joaquín sintió un pequeño destello de orgullo. No era común que alguien apreciara realmente la calidad de su trabajo. «Claro que es perfecto», refunfuñó, pero con menos hostilidad. «Llevo 30 años haciendo esto». «Se nota», asintió el anciano. «Se nota en cada martillazo, en cada curva del metal. Es el trabajo de un maestro verdadero». Joaquín dejó de martillar por un momento y miró al extraño con más atención. Había algo en él que era diferente. No se encogía ante sus palabras ásperas, no parecía tener prisa y, sobre todo, hablaba con una sinceridad que Joaquín no estaba acostumbrado a escuchar. «¿Usted también es herrero?», preguntó, sin darse cuenta de que su voz había perdido parte de su dureza habitual. «No», sonrió el anciano. «Yo trabajo con palabras, no con metal. Soy contador de historias, consejero, a veces sanador de corazones heridos». Joaquín soltó una carcajada áspera. «¿Sanador de corazones? ¿Y cómo se sana un corazón? Con hierbas,
con pócimas mágicas, con palabras, respondió el anciano simplemente, con las palabras correctas, dichas de la manera correcta, en el momento correcto. Palabras, Joaquín negó con la cabeza. Las palabras no sirven para nada, son solo aire que sale de la boca. El anciano lo miró con esos ojos que parecían ver directo al alma. ¿De verdad cree eso, maestro Joaquín? El herrero se sobresaltó. ¿Cómo sabe mi nombre? Me lo dijeron en el pueblo, explicó el anciano. También me dijeron otras cosas. Ah, la cara de Joaquín se endureció de nuevo. Seguramente le dijeron que soy un hombre difícil, que tengo mal carácter, que la gente me tiene miedo. Me dijeron que es usted el mejor herrero de la región, dijo el anciano suavemente, y que es un hombre que ha sufrido mucho. Joaquín se quedó helado. Nadie, nunca, había hablado de su sufrimiento. Todos veían su ira, su rudeza, su lengua afilada, pero nadie se había molestado en preguntarse qué había detrás de todo eso. No sé de qué habla, murmuró, volviendo a su trabajo con golpes más fuertes de lo necesario. Me habló de su hijo, continuó el anciano con gentileza. Los golpes se detuvieron en seco. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los grillos parecieron callarse. No tengo hijo, dijo Joaquín con voz ronca. Tuvo un hijo, corrigió el anciano suavemente. Samuel, un niño hermoso, inteligente, que amaba venir aquí a verlo trabajar. Las manos de Joaquín comenzaron a temblar. El martillo cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabe? Sara me contó, admitió el anciano. La encontré llorando junto al pozo. Me preocupé por ella y le pregunté qué le pasaba. Joaquín se volvió hacia él con ojos encendidos de ira. No tenía derecho, esos son asuntos privados, no le incumben a ningún extraño. Pero el anciano no retrocedió ante su explosión. En lugar de eso, se acercó más y habló con una voz tan llena de compasión que desarmó toda la furia de Joaquín. Tiene razón, dijo. No me incumbe, pero a veces el dolor compartido pesa menos que el dolor guardado en secreto. Joaquín se derrumbó sobre un taburete, como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado de repente. Samuel tenía 5 años, murmuró con voz quebrada. Era todo para mí. Inteligente como su madre, valiente como yo hubiera querido ser. Venía aquí todas las tardes después de que Sara terminara de enseñarle las letras. Se sentaba ahí, señaló un rincón del taller, y me hacía 1000 preguntas sobre todo. El anciano se sentó en otra banqueta y esperó pacientemente. Un día, continuó Joaquín, estaba forjando una espada muy importante, el encargo de un noble de Jerusalén. Tenía que quedar perfecta, y yo estaba nervioso, concentrado. Samuel llegó como siempre, pero esta vez tenía muchas ganas de ayudar. Quería acercarse al fuego, quería tocar las herramientas. La voz se le quebró y tuvo que parar para respirar profundo. Le grité, susurró. Le grité que se fuera, que no molestara, que los niños no tenían nada que hacer en un taller de hombres. Esas fueron las últimas palabras que le dije. El anciano cerró los ojos, como si sintiera físicamente el dolor de Joaquín. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Se fue llorando. Corrió hacia la casa, pero tropezó en el camino y se golpeó la cabeza contra una piedra. Sara lo encontró. Ya no pudo continuar. El silencio llenó el taller como agua en un recipiente agrietado. Por fin, el anciano habló. Y desde entonces, cada palabra que dice es como un castigo que se da a sí mismo. Joaquín levantó la vista, sorprendido por la comprensión que había en esos ojos ancianos. ¿Cómo lo sabe? Porque he visto muchos corazones rotos en mi vida. El anciano se inclinó hacia adelante. Y he aprendido que cuando las personas se sienten culpables de haber lastimado con palabras, a menudo siguen lastimando, como si fuera la única manera que conocen de hablar. Es que no sé cómo parar, admitió Joaquín con desesperación.
Las palabras salen de mi boca antes de que pueda detenerlas. Veo a Sara, veo su cara triste y sé que debería decirle algo bonito, algo que la haga sonreír, pero lo que sale son más palabras feas, más reproches, más castigo, completó el anciano. Sí. El anciano se quedó pensativo durante un largo rato, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Joaquín, dijo finalmente, ¿puedo preguntarle algo? Supongo, si tuviera que hacer una espada para salvar la vida de alguien que ama, ¿cómo la haría? Joaquín frunció el ceño, confundido por la pregunta. Pues, con mucho cuidado, elegiría el mejor metal, lo trabajaría con paciencia, le daría el temple perfecto. Y si tuviera prisa, si estuviera nervioso o enojado, entonces la arruinaría, admitió Joaquín. Las mejores herramientas no se pueden hacer con prisa o con ira. Requieren calma, concentración, amor por el trabajo. El anciano asintió. Las palabras son como las herramientas que usted forja, maestro Joaquín. Pueden construir o destruir, pueden sanar o herir, pueden dar vida o quitarla. Y al igual que sus mejores espadas, las mejores palabras requieren calma, concentración y amor. Joaquín lo miró durante un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Está diciendo que puedo aprender a controlar mis palabras como controlo el martillo? Estoy diciendo que usted ya tiene la habilidad, sonrió el anciano. Solo necesita aplicar a sus palabras la misma maestría que aplica a su metal. No sé cómo empezar. Empiece con una palabra, una sola palabra buena cada día, como cuando forja una herramienta pequeña antes de hacer una espada grande. Joaquín se quedó callado, considerando la propuesta. ¿Qué clase de palabra? La que Sara más necesite escuchar. Esa noche, Joaquín llegó a casa más silencioso que de costumbre. Sara, que ya estaba acostumbrada a sus llegadas ruidosas y malhumoradas, lo miró con sorpresa cuando él se sentó a la mesa sin hacer ningún comentario negativo sobre la comida. Comieron en silencio, pero no era el silencio tenso de otras noches, sino algo diferente, como si Joaquín estuviera concentrándose intensamente en algo. Cuando terminaron de cenar, Sara comenzó a recoger los platos como siempre, pero cuando pasó junto a su esposo, él la detuvo tocando suavemente su mano. «Sara», dijo, y su voz sonaba extraña, más suave de lo que ella recordaba haberla escuchado en años. Ella se volvió, esperando el regaño de siempre, preparándose para otra herida en el corazón. «Gracias», dijo Joaquín simplemente, «por la cena. Estaba deliciosa». Sara se quedó tan sorprendida que casi se le cayeron los platos. Era la primera palabra amable que recibía de su esposo en más tiempo del que podía recordar. De nada», balbuceó, sin saber qué más decir. Joaquín asintió y se fue a dormir, dejando a Sara parada en la cocina, tocándose el corazón que latía de una manera que había olvidado. Al día siguiente, el anciano regresó al taller. «¿Cómo le fue con su primera palabra?», preguntó con una sonrisa que sugería que ya conocía la respuesta. «Bien, creo». Joaquín se sentía un poco tímido, como un niño que acaba de aprender algo nuevo. Le di las gracias a Sara por la cena. «¿Y cómo se sintió?». Joaquín se quedó pensativo. «Extraño, raro, pero también bueno». «Bueno, ¿cómo?». «Como cuando termino una herramienta perfecta, como si hubiera hecho algo bien». El anciano asintió con satisfacción. «Eso es porque las palabras bondadosas son herramientas de construcción, maestro Joaquín. Construyen puentes, reparan corazones, fortalecen relaciones». «¿Y ahora qué hago?». «Ahora hace otra herramienta, otra palabra buena, y luego otra, hasta que tenga todo un taller lleno de palabras que sanan en lugar de palabras que hieren». Durante las siguientes semanas, el anciano visitó el taller todos los días. A veces solo se sentaba en silencio, observando trabajar a Joaquín. Otras veces conversaban sobre la vida, sobre el dolor, sobre la esperanza.
pero siempre, antes de irse, le preguntaba a Joaquín qué palabra buena había usado ese día. Al principio fue difícil. Joaquín tenía que pensarlo mucho, tenía que parar y respirar profundo antes de hablar, tenía que luchar contra la costumbre de años de soltar la primera palabra dura que le viniera a la mente. Pero poco a poco, como el metal que se va templando con paciencia y fuego controlado, sus palabras comenzaron a cambiar. «Buenos días», le dijo a su aprendiz una mañana, en lugar de su gruñido habitual. «Bien hecho», le dijo cuando el muchacho logró doblar correctamente un pedazo de hierro. «Con cuidado», le advirtió con gentileza cuando el joven se acercó demasiado al fuego, en lugar de gritarle que era un inútil. Los cambios no pasaron desapercibidos. El aprendiz, que había vivido aterrorizado durante meses, comenzó a relajarse. Los clientes empezaron a quedarse un poco más después de hacer sus compras. Los niños ya no corrían cuando veían a Joaquín en la calle, pero el cambio más notable fue en Sara. Día tras día, palabra amable tras palabra amable, la mujer comenzó a florecer como planta que recibe agua después de una larga sequía. Sus ojos recuperaron el brillo que había perdido, su sonrisa se hizo más frecuente, y su postura se enderezó como si hubiera dejado de cargar un peso invisible. Una noche, después de casi un mes de este nuevo hábito, Sara se acercó a Joaquín mientras él afilaba una herramienta junto al fuego del hogar. «Joaquín», le dijo suavemente. Él levantó la vista. «¿Sí? ¿Qué te ha pasado? ¿A qué te refieres?» Sara se sentó a su lado y lo miró directamente a los ojos. «Has cambiado. Tus palabras han cambiado. Ya no me lastimas cuando hablas». Joaquín dejó la herramienta y suspiró profundamente. «Conocí a un hombre, un anciano sabio. Me enseñó algo que nunca había entendido. ¿Qué? Que las palabras son como las herramientas que hago. Pueden construir o destruir, y que yo había estado destruyendo todo lo que tocaba con mi lengua». Sara asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, sí lo habías hecho. Lo siento, Sara». Joaquín tomó las manos de su esposa entre las suyas. «Siento mucho todo el daño que te he hecho. Sé que no puedo borrarlo con palabras bonitas ahora, pero quiero tratar de reparar lo que he roto». «¿Es por Samuel?», preguntó Sara con voz quebrada. Joaquín se quedó helado. Hacía años que no hablaban del niño. «En parte», admitió, «pero también es por ti, por mí, por todos los que he lastimado con mi lengua venenosa». Sara lloró entonces, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, como si hubiera estado esperando esas palabras durante años. «Yo también lo extraño», susurró, «todos los días». «Lo sé, pero él no hubiera querido que nos destruyéramos por su culpa». Joaquín asintió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. «El anciano me dijo algo más», murmuró. «¿Qué?» «Me dijo que Samuel sigue viviendo en cada palabra bondadosa que pronunciemos, que cada vez que sano algo con mis palabras, en lugar de romperlo, es como si él estuviera trabajando conmigo». Esa noche durmieron juntos por primera vez en mucho tiempo. No solo en la misma cama, sino realmente juntos, con el corazón conectado otra vez después de años de vivir como extraños bajo el mismo techo. Los días siguientes trajeron desafíos nuevos. Joaquín descubrió que cambiar el hábito de una vida entera no era cosa fácil. Hubo momentos en que las palabras duras querían salir de su boca como chispas del yunque, momentos en que tuvo que morderse la lengua hasta que le dolía para no decir algo hiriente. Un día, su aprendiz cometió un error que arruinó horas de trabajo. El hierro que habían estado forjando se quebró por un golpe mal dado, y una espada que debía estar lista esa tarde tendría que empezarse de nuevo. Joaquín sintió la furia familiar subiendo por su pecho como lava de volcán. Las palabras venenosas se agolparon en su garganta, listas para salir como una avalancha de reproches y humillaciones. El aprendiz se encogió, esperando la tormenta que conocía bien. Pero Joaquín cerró los ojos, respiró profundo y recordó las palabras del anciano.
Las mejores herramientas no se pueden hacer con prisa o con ira. Cuando abrió los ojos, su voz salió calmada. Todos cometemos errores, le dijo al muchacho. Yo he roto más hierro del que tú has visto en tu vida. Vamos a empezar de nuevo, pero esta vez hazlo más despacio. El metal necesita paciencia, no prisa. El aprendiz lo miró con asombro, como si hubiera visto un milagro. No está enojado, maestro. Estoy enojado, admitió Joaquín. Pero he aprendido que la ira no arregla el hierro roto. Solo el trabajo paciente puede hacer eso. Ese día trabajaron juntos hasta tarde, y cuando finalmente terminaron la espada, era una de las mejores que Joaquín había hecho jamás. El aprendiz había trabajado con una concentración nueva, nacida no del miedo, sino del deseo de hacer bien las cosas. Maestro, le dijo el muchacho antes de irse, gracias por no gritarme hoy. Gracias a ti por recordarme que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Joaquín. El anciano había estado observando desde la puerta, y cuando el aprendiz se fue, se acercó con una sonrisa orgullosa. Hoy forjó usted 2 herramientas, le dijo. 2, la espada y la confianza de ese joven. ¿Cuál cree que durará más? Joaquín sonrió, entendiendo inmediatamente. La confianza. Exacto. Las espadas se oxidan, se rompen, se pierden. Pero la confianza que construye con palabras bondadosas puede durar generaciones. Pasaron los meses y la transformación de Joaquín se hizo legendaria en toda Siquem. La gente comenzó a venir a su taller no solo por sus herramientas, sino también por sus consejos. Habían descubierto que el herrero que antes los intimidaba con su lengua áspera ahora tenía una sabiduría especial para resolver conflictos y sanar heridas del corazón. Un día llegó una mujer llorando, cargando a un niño pequeño. Maestro Joaquín, le dijo, mi esposo me ha dicho cosas terribles. Dice que soy una mala madre, que nuestro hijo estaría mejor sin mí. Ya no sé qué creer. Joaquín dejó su trabajo y se acercó con gentileza. ¿Puedo ver al niño?, preguntó. La mujer le mostró al pequeño que tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas de la salud. Este niño está bien cuidado, dijo Joaquín con firmeza. Se ve que lo aman mucho. Su esposo debe estar pasando por algún problema que lo hace hablar sin pensar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Joaquín sonrió tristemente. Porque yo también dije cosas terribles cuando tenía el corazón roto. Las palabras que salen del dolor no hablan de la verdad, sino del sufrimiento de quien las dice. Le dio algunos consejos prácticos sobre cómo hablar con su esposo, cómo encontrar maneras de sanar juntos las heridas que se habían hecho con palabras, y cómo protegerse de las palabras hirientes sin devolver herida por herida. Recuerde, le dijo antes de que se fuera, las palabras duras son como martillazos mal dados. Pueden arruinar el trabajo, pero no tienen que arruinar al trabajador. Usted no es lo que él dice cuando está dolido. La mujer se fue con esperanza renovada, y Joaquín se sintió lleno de una satisfacción que nunca había encontrado en forjar la espada más perfecta. Esa noche, el anciano vino por última vez. «Es hora de que me vaya», le dijo a Joaquín. «¿Por qué? ¿A dónde?» «Hay otros corazones rotos que necesitan aprender lo que usted ya ha aprendido», sonrió el anciano. «Pero antes quiero darle algo». Sacó de su túnica un pequeño objeto envuelto en tela. «Ábralo», le dijo. Joaquín desenvolvió cuidadosamente el paquete y encontró una pequeña herramienta de metal, bellamente forjada, con una inscripción que no sabía leer. «¿Qué dice?», preguntó. «La lengua de los sabios es medicina», leyó el anciano. «Es para que recuerde que ahora su lengua es una herramienta de sanación». Joaquín miró la pequeña herramienta con ojos húmedos. «¿Cómo puedo agradecerle todo lo que ha hecho por mí? Enseñando a otros lo que ha aprendido». El anciano puso una mano en su hombro. «Sus palabras ahora pueden sanar corazones rotos como el suyo lo estaba. Úselas bien». Se fueron esa noche, y Joaquín nunca volvió a verlo, pero tampoco lo necesitó. Había aprendido la lección más importante de su vida.
que las palabras tienen el poder de matar o dar vida, y que cada persona puede elegir cuál poder usar. Los años pasaron, y Joaquín se convirtió en mucho más que el mejor herrero de Siquem. Se convirtió en un consejero sabio, en un sanador de matrimonios rotos, en un maestro de padres que habían lastimado a sus hijos con palabras duras. Su taller se llenó no solo del sonido del martillo contra el yunque, sino también de conversaciones suaves, de risas reconciliadoras, de llanto sanador. La gente venía de pueblos lejanos no solo por sus herramientas, sino por sus palabras. Y Sara floreció como nunca antes. Recuperó no solo su sonrisa, sino también su voz. Comenzó a ayudar a Joaquín en su labor de sanación, ofreciendo a las mujeres heridas el consuelo que ella misma había necesitado y finalmente encontrado. Una tarde, ya en sus años maduros, Joaquín estaba enseñando a un grupo de jóvenes herreros cuando uno de ellos le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el secreto para forjar la herramienta perfecta?». Joaquín sonrió, recordando la pregunta que el anciano le había hecho años atrás. «El mismo que para hablar la palabra perfecta», respondió. «Paciencia, amor por el trabajo, y recordar siempre que lo que creates puede construir o destruir vidas». «¿Y cómo sabemos si estamos construyendo o destruyendo?». Joaquín levantó la pequeña herramienta que el anciano le había dado, que ahora llevaba siempre consigo. «Miren los ojos de la persona a quien le hablan», dijo. «Si ven miedo, están destruyendo. Si ven esperanza, están construyendo. Si ven amor, entonces están forjando una herramienta que durará para siempre». Uno de los jóvenes, el más tímido del grupo, levantó la mano. «¿Y si ya hemos dicho palabras que lastimaron? ¿Si ya destruimos algo?». La pregunta tocó el corazón de Joaquín, porque recordó su propio dolor, su propia culpa, su propio miedo de que fuera demasiado tarde para cambiar. «Entonces», dijo con la voz llena de compasión, «empiezas de nuevo, una palabra buena cada vez, como cuando un hierro se rompe y lo vuelves a forjar. No puedes deshacer el daño, pero puedes construir algo nuevo y hermoso con los pedazos. ¿Y si la persona ya no quiere escucharnos? Entonces empiezas por cambiar las palabras que te dices a ti mismo». Joaquín tocó su corazón, porque el primer corazón que sanas con palabras bondadosas debe ser el tuyo propio. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, Joaquín se sentó con Sara en el jardín que habían plantado juntos, donde crecían flores en el lugar donde una vez solo había habido espinas. «¿En qué piensas?», le preguntó Sara, notando su expresión contemplativa. «En Samuel», admitió. «En cómo hubiera sido si él hubiera crecido, si hubiera aprendido el oficio conmigo». Sara tomó su mano. «Creo que estaría orgulloso de lo que has llegado a ser». «¿Tú crees?». «Estoy segura, porque has tomado el dolor de perderlo y lo has convertido en medicina para otros. Has honrado su memoria de la manera más hermosa posible». Joaquín asintió, sintiendo una paz profunda que había tardado años en encontrar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró. «¿Qué? Que ahora, cuando ayudo a otros padres a sanar la relación con sus hijos, siento como si Samuel estuviera aquí conmigo, trabajando a mi lado». Sara sonrió, con lágrimas de alegría en los ojos. «Tal vez sí está». Y así, en el silencio perfumado de su jardín, bajo estrellas que brillaban como pequeñas herramientas de luz en el yunque de la noche, Joaquín entendió finalmente la verdad más profunda que el anciano le había enseñado, que las palabras bondadosas no solo sanan a quien las recibe, sino que transforman completamente a quien las pronuncia. Que cada vez que elegimos la medicina en lugar del veneno, la construcción en lugar de la destrucción, nos convertimos en instrumentos de sanación en manos del Altísimo, y que el amor verdadero no se mide por las palabras perfectas que decimos, sino por las palabras hirientes que decidimos no decir y por todas las veces que elegimos plantar flores donde otros han sembrado espinas. Los años siguieron pasando,
y la historia de la transformación de Joaquín se extendió por toda la región. Llegaron peregrinos de lugares lejanos, solo para aprender de él cómo las palabras pueden ser medicina, cómo una lengua que una vez hirió puede aprender a sanar. Pero Joaquín nunca se volvió orgulloso de su sabiduría. Siempre recordaba sus días oscuros. Siempre llevaba consigo la humildad de quien sabe lo fácil que es lastimar y lo difícil que es reparar. Cuando ya era muy anciano y sus manos temblaban demasiado para sostener el martillo, siguió recibiendo visitantes. Su taller se había convertido en un santuario de palabras sanadoras, un lugar donde los corazones rotos encontraban la medicina que necesitaban. Un día llegó un joven herrero, con los ojos llenos de ira y las palabras llenas de veneno, exactamente como Joaquín había sido décadas atrás. «He escuchado que usted puede enseñar a controlar la lengua», le dijo con brusquedad. «Pero no creo que funcione conmigo. Yo soy diferente, soy peor que los demás». Joaquín sonrió, viendo en aquel joven su propio reflejo de años pasados. «Siéntese», le dijo con gentileza. «Déjeme contarle la historia de un herrero que una vez creyó lo mismo que usted». Y así, en el círculo eterno de la sabiduría que se transmite de corazón a corazón, Joaquín comenzó a contar su propia historia, plantando en aquel joven las mismas semillas de esperanza que un anciano sabio había plantado en él tantos años atrás. Porque había aprendido la verdad más profunda de todas, que las heridas sanadas se convierten en fuentes de sanación para otros, y que las palabras, que una vez fueron espadas, pueden transformarse en medicina que cura generaciones enteras. El joven escuchó con los ojos muy abiertos, reconociendo su propio dolor en cada palabra que Joaquín pronunciaba, y cuando el anciano herrero terminó su relato, el visitante tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «¿De verdad cree que yo también puedo cambiar?», susurró. Joaquín se acercó y puso sus manos temblorosas sobre los hombros fuertes del joven. «Hijo mío», le dijo con una voz que contenía toda la sabiduría de los años y todo el amor de un corazón sanado, «si un hombre como yo pudo aprender a usar su lengua para sanar en lugar de herir, cualquiera puede hacerlo. Las palabras más poderosas no son las que salen de la fuerza, sino las que nacen del corazón que ha conocido el dolor y ha elegido el amor». Y en ese momento, mientras las palabras del anciano herrero caían como bálsamo sobre el alma herida del joven, se cumplió una vez más la antigua promesa que había guiado toda su transformación. Hay algunos cuyas palabras son como puntas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18. Bendición final. Así, queridos hermanos y hermanas en la fe, hemos caminado juntos por estos senderos donde el amor vence al odio, donde la generosidad florece en tierra árida y donde las palabras se transforman de espadas en medicina. Hemos visto cómo las manos de un niño pueden sanar divisiones centenarias, cómo la generosidad de un corazón pobre puede crear ríos de abundancia y cómo una lengua que hirió puede aprender a ser fuente de sanación. En cada historia, el Altísimo nos ha mostrado que sus caminos no son nuestros caminos, que donde nosotros vemos imposibilidad, Él ve oportunidad de milagro, que donde nosotros vemos finales, Él ve nuevos comienzos, que donde nosotros vemos heridas, Él ve semillas de sanación esperando germinar. Que estas historias se siembren en vuestros corazones como semillas de esperanza, que crezcan en vuestras vidas como árboles de sabiduría y que den fruto en vuestras acciones como testimonios de su amor infinito. Que el amor cubra todas las transgresiones en vuestros hogares, que la generosidad abra ríos de bendición en vuestros caminos, y que vuestras palabras sean medicina que sana y no espada que hiere, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Estas historias continuarán viviendo en cada acto de amor que elijamos, en cada palabra bondadosa que pronunciemos, en cada mano que extendamos para ayudar, porque la verdadera sabiduría no se queda en las páginas de los libros, sino que camina por las calles, trabaja en los talleres y vive en los corazones de quienes han aprendido a ver con los ojos de Dios. Amén, y que así sea por siempre.